a resolver conflictos, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, hay algo que siempre nosotros vamos a tener en nuestro día a día, o bueno, puede ser en nuestro día a día o también puede ser en cualquier situación, en cualquier momento que nos vamos a acompañar, es que vamos a tener situaciones de conflicto, ¿no? Pero muchas veces no nos enseñan a cómo manejamos un conflicto, no nos enseñan, muchas veces no hay clases sobre eso, ¿no? Pero que es algo que lo tenemos cerca, casi siempre está con nosotros. Si no somos nosotros, tiene la pareja, el hijo o los hermanos, la familia, o sea, en todo ámbito siempre va a haber una situación de conflicto, pero lo que muchos no sabemos es cómo lo resolvemos, ¿no? Eso es lo que muchas veces no llegamos a tener. Entonces voy a compartirles. Bien, ok. A ver, coméntenme si están observando, si se observa. Sí se observa. Bien, ok, gracias, Uli. Ya, a modo de saber también con cuántas personas cuento, porque como todas están apagaditas sus cámaras, no sé si estoy solita o estamos en el grupo. ¿Bien? Sí, sí se escucha, Entonces, doctora. bien, entonces lo que vamos a hacer un poquito es como que recoger las ideas, a ver qué ideas tenemos sobre lo que es resolución de conflictos. ¿Ya? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué cree que es? ¿Cómo puede resolver conflictos? A ver, ¿o cómo resuelve un conflicto? Por medio de la comunicación. Ya, perfecto, muy bien, por medio de la comunicación. A ver, Wendy. Eh, Licenciada, muy buenas noches, doctorita, buenas noches. Bueno, yo consideraría de que buscar los métodos o estrategias para llegar a un mejor acuerdo dentro del momento del conflicto. Ujú, ya, perfecto, muy bien, gracias, Wendy. Ya, a ver, Mávila. Doctora, buenas noches. Sí, claro, ¿no? Para poder resolver un conflicto, ya sea en el ámbito laboral, en la comunidad, me escuchen, ¿no? Primero es solución, encontrar una solución pacífica, ¿no? Y, y no violenta, porque a veces escapa, ¿no? Se escapa a ese punto. Y tomar acuerdos entre ambas partes en cuáles son las dificultades que nos ha conllevado a este conflicto, ¿no? Para poder buscar soluciones en beneficio de todos. Ujú, muy Gracias. bien, ok, gracias Doctorita, a ti. ¿puedo participar? Sí, claro que sí, claro que sí. Ya, yo creo que en este aspecto, en los aspectos de conflictos, una de las soluciones sería de que las personas en este aspecto tienen que tener habilidades, ¿no? De comunicación, ¿no? O sea, y sobre todo una colaboración entre ambas partes, ¿no? Para dar solución a los problemas o conflictos que existan. Y si no hay esa comunicación o esa inteligencia emocional, va a ser difícil. Tiene que haber bastante tino en este aspecto. Ujú, exacto, muy bien. Sí, es cierto, es importante. Licenciada, ¿puedo Sí, agregar una Carla, primero palabrita? empezamos con A Janet, ver, que está levantando la mano, por favor. ajá. Bien, buenas noches, doctora. Creo que primero para
buscar la solución del conflicto, primero tenemos que identificar el conflicto. Pues, una vez identificado el conflicto, creo que hay que buscar la solución, buscar un mediador o buscar la manera o comunicación y de repente investigar, de repente hasta con terceras personas o quienes están en medio del conflicto, ¿no? Pero primero, creo yo, antes de buscar la solución, tenemos que buscar cuál es el conflicto. Gracias. Exacto. Bien, muy bien, gracias, Janet. Ya nos está dando luces un poco esto, ¿no? Angélica. Ya, Ángel. mire, la licenciada, la resolución del conflicto es un proceso mediante un diálogo, ¿no? Para nosotros encontrar una resolución o una solución del conflicto, tiene que ser un diálogo en que ambas partes deben estar de acuerdo, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien, gracias, Angélica. Bien, entonces hemos dado bien conocimientos sobre la solución de conflictos y eso es bueno. Y entonces lo que vamos a vivir es fortalecer y sumar esos conocimientos que ya tienen, enriquecernos y poder solucionar los conflictos que se nos puedan presentar tanto en el día a día como dentro de nuestras organizaciones. ¿Bien? Doctora, buenas Pero noches, soy Mávila. Bueno, no sé si ocurre con mi dispositivo o es que su comunicación está siendo entrecortada. No sé, a ver, revise, por favor. Gracias. Te escucho entrecortado y con eco, doctora. se me escucha. A ver, ya. Ahora Ya se le Ahora escucha mejor, mejor. mejor. sí, ahora sí. Ya, ok, perfecto. Ahora sí, doctora. Ok, entonces vamos a ir a ver nuestros objetivos que vamos Sigue, a tener doctora, una vez. sigue. Doctora, sí, sigue. Ahí, Aún persiste el problema. Doctora, a en su ver, defecto lo que puedo hacer es llamarla por teléfono y ya, poner el audio aquí, como si usted estuviera hablando del celular y solamente silencio el del Zoom. ¿Qué le parece? ya, sí, se escuchará. Porque ahora ¿cómo está? ¿Sigo con problemas? Sí, Sigue, sí, sí. doctora. Ya, para que ponga. Un ratito. Ya, ahora sí. Ya, ok. Entonces, ahora puedo. Ahora sí se les escucha, ¿verdad? Compañeras, compañeros. Sí, ahora sí se escuchó bien, señorita Azul. A lo menos yo. Ya, a ver si se escucha entonces lo que digo. Ya. Ok, entonces justamente como les estaba mencionando, vamos a ir hablando sobre los objetivos va a ir siendo, qué cosas vamos a ir aprendiendo. Lo primero es que vamos a ir comprendiendo qué es el conflicto, porque nosotros necesitamos saber qué es el conflicto, ¿no? Luego necesitamos también identificarlo, necesitamos identificar cuáles son los roles, cuál es la dinámica que se da dentro del conflicto y vamos a luego comenzar a incorporar también cierta forma de cómo negociamos y para finalizar en las estrategias que vamos a ir obteniendo. Bien, entonces hasta ahí todo ok, ¿me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, se le escucha bien, gracias. Entonces, ¿qué es un conflicto? Vamos a entender que el conflicto va a tener 4 características. 1, es natural.
¿Qué significa esto? Que en todas las relaciones humanas va a existir el conflicto. ¿Y por qué creen? ¿Por qué creen que el conflicto va a existir siempre en las Doctora, relaciones? nunca vamos a estar de acuerdo porque todos pensamos de diferentes maneras. Pensamos y actuamos de diferentes maneras. Exactamente. Y esa es la siguiente característica del conflicto, que hay diferencia, ¿no? ¿Por qué es que surge el conflicto? Porque hay otra persona que está pensando diferente de nosotros, tal como lo ha mencionado nuestra compañera. Y también el conflicto no tiene por qué ser negativo. Nosotros a veces creemos que un conflicto es algo negativo, ¿no? Que no debería darse, que todos deberíamos estar todos bien con todos, pero no es así. El conflicto no es negativo por sí mismo. ¿Quiénes lo vuelven negativo el conflicto? Nosotros, nuestras características que luego vamos a ver en posterior, ¿bien? Entonces, el conflicto no es negativo en sí, no tendría por qué ser algo negativo, por el contrario, ¿bien? Por el contrario, sino que tenemos que aprender también a otra característica, que es gestionarlo, ¿no? O sea, tenemos que gestionar el conflicto, no tenemos que evitarlo, porque eso muchas veces hacemos, lo evitamos. El problema está en que cuando nosotros evitamos el conflicto, nuevamente va a surgir. Doctora Zully, hay problemas con el audio, no se No se escucha. escucha. No se escucha, doctora. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí lo escuchan? Ahora, No. No, nada. ¿A mí sí me escuchan? Sí, a usted sí. A usted sí, doctora. Ay, ya, ¿ahora sí? No. No, ¿ahora me escuchan? No se ¿Me escucha. escuchan? Sí, ahora ¿Sí? sí. Sí. Ahora sí. ¿Sí se escuchan? Sí, sí se escucha, doctora. Ah, ya. Ok, perfecto. Bien, entonces, cada vez que no se escucha me lo hacen saber, por favor. Va. Entonces, otra característica es la gestión. Tenemos que gestionarlo, pero no evitarlo. Cuando nosotros evitamos, bien, cuando nosotros evitamos, recordemos que nuevamente vuelve la situación de conflicto. ¿Bien? Exacto. Entonces, cada ser humano piensa de forma diferente, como dice Melissa, sí. Y por eso es que entramos en conflicto. Pero entonces, ¿qué es un conflicto? Vamos a hablar que es un proceso social en el que dos o más personas perciben que sus metas, intereses o valores y necesidades son incompatibles, son diferentes, ¿no? Y que de alguna forma la otra parte va a interferir con la posibilidad de que pueda alcanzar mis metas. Pero esto es curioso, ¿por qué? Porque muchas veces podemos tener la misma meta, pero igual tenemos conflicto, ¿no? Pero ahí tenemos que ver cuál es. Por ejemplo, si uno es mamá o es papá, ¿no? Y con su esposa tienen conflicto por la crianza de sus hijos, pero ellos no son tan incompatibles. ¿Por qué? Porque la similitud está en donde tanto mamá y papá quieren la felicidad de su hijo, ¿verdad? Entonces no tendría que generarse un conflicto, pero muchas veces sí se genera el conflicto y ya vamos a entender por qué después, a pesar de que tengamos la misma meta. E igual, por ejemplo, cuando estamos en una organización, ¿por qué conflictos internos si a pesar de que tenemos metas en común, ¿no? ¿Por qué es que tenemos el conflicto si queremos lo mismo? Vamos a ir descubriendo
después a qué se debe. ¿Bien? ¿A qué se debe? Entonces, ya, y ahora hay otros autores que definen el conflicto como una forma de transformación, como un motor social, como un motor que va a generar un cambio. O sea que ya no nos está diciendo únicamente que el conflicto es que nos separa porque tenemos metas diferentes, sino que también nos está diciendo que el conflicto es una forma en la que nosotros vamos a poder tener una oportunidad para poder mejorar nuestras relaciones, ¿no? Entonces, ¿qué surge el conflicto? Bien, surge el conflicto cuando después de ello va a generar la mejora de las relaciones. Bien, entonces ya no estamos hablando de conflicto como algo malo, como algo que no tiene que existir, sino estamos hablando más bien del conflicto como una oportunidad para poder mejorar relaciones. Pero Cintia, eso no pasa. En donde yo trabajo, cuando hay conflicto, todos se pelean contra todos. Y al final, enemistados salen todos. Ah, es que pasa que no entendamos a que el conflicto no significa que tengamos que dejarnos de hablar o que tengamos que pelearnos los unos con los otros, sino que más bien ahora vamos a ver el conflicto como una oportunidad para que las relaciones entre las personas que nos rodean, bien, sean relaciones más saludables y que también permita lograr cambios que necesitamos lograr. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, licenciada, todo está claro. Hasta el momento estoy atenta escuchando. Ah, muy bien, gracias por no dejarme hablar sola. Bien, entonces, ahora vamos a hablar sobre cuál es el ciclo del conflicto. Bien, cuáles son los ciclos que están. Vamos a nosotros aprender a reconocer estos ciclos, dónde nos encontramos usualmente e incluso dónde nos quedamos, porque a veces no vivimos todo el ciclo del conflicto, sino nos quedamos en algunas etapas nada más. ¿Bien? Entonces, primero, la primera fase es la fase latente. ¿Qué significa esto? Que es la primera fase donde existe la tensión, ¿bien? No se ha expresado abiertamente, la molestia o el conflicto, pero incluso puede que las personas no estén tan conscientes de cuál está No su... se escucha nada. Se escucha muy bajito. ¿No se escucha? Cero, se escucha cero. A ver, voy a entrar otra vez. A ver, vamos a ver. A ver, te corto por acá. Ah. Ahora, Ahí está, ¿ahora me mejor. escuchan? Sí, excelente. ¿Sí se escucha? Sí, Ahora sí se doctora. escucha. Ya, perfecto. Ok. Entonces, esta fase latente, bien, es una fase donde hay tensión, bien, hay tensión, hay necesidades hay necesidades que no están satisfechas, bien, pero no se dice nada todavía, no se dice nada, ¿ya? Luego pasamos a la situación de una fase emergente, bien, que es una fase en donde ya comienza a concretarse un tanto el conflicto, ¿no? Ya ahí es donde, como dicen muchos, la gota que derramó el vaso, ¿bien? Ya, ¡pum!, explotamos en el 2, es lo que desencadena la molestia. Y luego, después de eso, cuando ya se desencadenó, ¿bien? Viene lo que es la fase de escalamiento,
Bien, la fase de escalamiento es cuando surgen todas las emociones. Bien, puede haber frustración, puede haber enojo, puede haber desconfianza, ¿no? Entonces hay una situación en donde el conflicto se amplía más y también terminan más personas o más temas involucrados, o sea, comienza a crecer. Por eso dicen que es la fase de escalamiento, ¿no? Todo comienza a escalar. Bien, entonces las posiciones también se tornan más rígidas. Bien, entonces ese es en un momento en donde ya las personas comienzan a tener comportamientos defensivos, ¿no? Qué me vas a decir, ¿no? Ya no estoy a la escucha, sino más bien estoy a la defensiva, ¿no? A la espera. Bien, a la espera de qué cosa me vas a decir. ¿Ok? Y luego viene el punto 4, que es ya el punto de crisis. Bien, el punto de crisis, y es donde llegamos a la máxima intensidad de la crisis, del conflicto, ¿no? Y eso es como que ya, ya no se puede seguir así, algo tenemos que hacer. En ese momento, cuando se da la crisis, comienza a darse ciertos bloqueos o alguna acción extrema que alguna persona podría hacer. Y muchas veces es una situación, exacto, sí, también podrían llegar a los golpes, ¿no? Por eso es que es el punto de crisis. Y generalmente en esta etapa no se toman buenas decisiones, ¿no? Pero ahí es cuando comenzamos a tomar decisiones y tendríamos que pasar a la siguiente fase, y la siguiente fase es la fase de desescalamiento, ¿no? Que significa bajada, ¿no? Entonces ahí es como que ya se tiene que ir agotando la confrontación, ¿no? Ya tiene que ir surgiendo la apertura, el diálogo, ¿no? Buscar alternativas. Entonces, ya comenzamos a recuperar el foco de los intereses, más no en las posiciones. Más adelante vamos a ir viendo esta diferencia, que es importante, ¿no? Una cosa es nuestra posición y otra cosa son nuestros intereses, y que nosotros necesitamos darle más enfoque, es decir, prestarle más atención a nuestros intereses más que en nuestras posiciones. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Que usualmente nos quedamos así, en el 4 a veces. Se da el golpe y ya no queremos hablar, ya no queremos decir nada, ya me dijo esto, ya me dijo el otro, y nos quedamos en el 4 a veces. Pero cuando ya estamos en la fase de desescalamiento, es una fase donde ya comenzamos a ver soluciones, hay que buscar la apertura, ¿bien? Pero muchas veces no nos quedamos, ¿bien? Entonces, si es que no llegamos ni a las 5, menos va a ser a las 6 y a las 7. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué? Porque cuando entramos en las 6, ya es la fase de resolución o transformación. O sea que el ciclo del conflicto no tendría que terminar en el ya no me hablo contigo nunca más y ya no nos hablamos y ya no, ya ni me mires, ya ni se miran, ¿no? O dos bandos, ya no nos miramos, no nos hablamos y tú haces una cosa y yo ya no la hago, no. La fase del conflicto, tenemos que llegar a esa fase de resolución de conflictos. Y ahí vamos a ver dos cosas importantes. Cuando vamos a la resolución de conflictos, podemos tener una actitud constructiva o podemos tener una actitud destructiva. Cuando nosotros tenemos una mirada constructiva, estamos diciendo que vamos a negociar, ¿bien? Buscar en los acuerdos. Se satisface total o parcialmente. Hay que entender que dentro de estos acuerdos
lastimosamente va a pasar que no vamos a estar satisfechos el 100%. Por eso es un acuerdo, por eso si no, sería lo que a mí me da la gana de hacer, o lo que yo quiero, o lo que yo he pensado. El problema es que nosotros no sabemos llegar a acuerdos porque creemos que los acuerdos significan que igualmente se tiene que cumplir lo que nosotros hemos propuesto, pero realmente un acuerdo no es así, porque si no sería como ya darte la razón, ¿no? Pero un acuerdo es que generalmente va a satisfacer parcialmente, no totalmente. ¿Ya? No vamos a quedar como, esto me hubiese gustado, sí, pero no va a ser totalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Priorizar. ¿Qué es lo realmente importante y lo no negociable? Pero ahora no puede ser todo no negociable porque finalmente no llego entonces a acuerdos. Bien, entonces eso es importante que podamos tomarlo en cuenta cuando queremos que haya una solución de conflictos que esté enfocado en lo constructivo. Llegamos a acuerdos y también pasa de que se va a aprender del proceso. Aprendemos de cómo es que hemos resuelto ese conflicto. ¿Bien? Pero luego tenemos la otra parte, la parte destructiva. ¿Qué significa esto? Que es cuando una parte quiere imponer su salida, ¿no? Una parte quiere que sea como esa persona o el grupo quiere. Entonces, eso finalmente se genera, no se puede llegar a acuerdos. Entonces, es una parte más destructiva. También que se quedan resentimientos, ¿no? Resentimientos, ya no te voy a hablar porque tú no hiciste esto, no te voy a mirar, te voy a perseguir, siempre voy a estar ahí. Entonces es como que estoy en esta búsqueda, ¿no? Pero ya hemos tratado de llegar a acuerdos, pero de todas maneras me quedo con este resentimiento. ¿Bien? Otra cosa es que también el conflicto definitivamente cuando se torna destructivo va a regresar. Bien, el conflicto va a volver y muchas veces vuelve con más fuerza. ¿Por qué? Porque los resentimientos que hacen, los resentimientos son como esa carga de no, ya me la has hecho. Y en su momento, ¿no? Exacto, y en su momento va a generar mayor todavía de esa situación de malestar, ¿no? Nuevamente, o sea, hay un resentimiento y eso se convierte en un conflicto latente. ¿Qué significaba latente? De que no somos conscientes, pero basta que haya un desencadenante y nuevamente regresa el conflicto. ¿Bien? Entonces, vamos a ir a la parte constructiva o destructiva. Vamos a ir a un momento de reflexión. Bien. Ustedes, ante un conflicto, cuando el momento ha sido llegado para resolver el conflicto, ¿se van más para el lado constructivo o al lado destructivo? Jessica dice constructivo. Muy bien. A ver, ¿quién más? Constructivo, doctora. Muy bien. Constructivo. Ujú. Muy bien. Constructivo, doctora, siempre tiene que haber paz. Ujú. Ya, muy bien. Entonces se van más hacia el lado constructivo. Bien. Ok, ok. Muy bien. Ajá. Constructivo, ¿no? Y ahora, irnos a la resolución constructiva tampoco es fácil, ¿no? Es todo un trabajo que tenemos que hacer. Bien, pero qué bueno que puedan notar ustedes que están aprendiendo a resolver conflictos de forma constructiva. Y eso también hace un líder, ¿no? El líder aprende a ser un resolutor, bien, pero constructivo. Resuelve para construir. Bien,
Ok, entonces, después pasamos a la fase de aprendizaje. Y la fase de aprendizaje, que muchas veces no lo hacemos, o sea, muchas veces, como les decía, nos quedamos a veces en el punto 4, en el punto sí, en el punto 3, pero no pasamos al punto 6, que es la resolución, ¿no? Y también la fase de aprendizaje. Exacto, sí, sí, los resentimientos generan malestar, ¿no? Siempre los resentimientos van a generar malestar. Bien. Entonces, en la fase de aprendizaje necesitamos reflexionar. Bien, ¿qué significa esto de reflexionar? Que necesitamos hacernos algunas preguntas. Uno, ¿qué generó el conflicto? ¿Qué lo generó? Dos, ¿cómo se manejó el conflicto? ¿Cómo lo manejamos? ¿Lo manejamos bien? ¿No? Sí, creo que los desencadenantes empiezan con los reclamos. Exactamente, sí, sí, sí. Bien. ¿Cómo se manejó? ¿Qué se puede mejorar? Y si no hay aprendizaje, el conflicto va a volver a repetirse. Bien. Entonces, ante un conflicto, yo tengo que volver a darme cuenta qué ha pasado con ese conflicto. Porque si yo no aprendo mi lección, pues entonces voy a volver a tener el conflicto. Bien. Y la idea es que podamos tener conflictos, sí, pero no repetidos, que sean distintos por distintas situaciones. ¿Bien? Pero si estamos teniendo un conflicto que sigue y sigue, bien, sigue con lo mismo, entonces algo no hemos aprendido, por eso es que ese conflicto se está repitiendo. Bien. Ujú. Exactamente. Acá estoy leyendo un tanto los comentarios que hacen y efectivamente, ¿no? Primero, exacto, para llegar a la resolución de conflictos, primero se tiene que existir, se tiene que hacer. Uno solito no lo puede hacer, sino busca ayuda profesional. Exacto, muy, muy cierto, José. Eh, y Angélica dice, ¿con las intenciones qué? ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se soluciona? Con las intenciones que, no sé si me estás preguntando o con las intenciones. Ah, Angélica, ¿me puedes decir cómo es esto? Comprendo tanto. Ah, ya. Ok. Son interrogantes, sí, exacto. Por eso es que es importante que podamos como hacernos esas preguntas, ¿no? Hacernos esas preguntas para finalmente poder ir identificando cuál ha sido el conflicto y el malestar que se tiene, ¿no? Los conflictos a veces nos llevan a otro escenario y se necesita ayuda de otros en la parte legal. Ah, sí, también, ¿no? También es cierto, porque a veces cuando ya las partes no llegan a acuerdos, pues sí, definitivamente un buen mediador es la parte legal, ¿no? ¿Qué nos dice? Ya es como una consulta, ¿no? Entonces sí, efectivamente. Pero miren cómo es que los conflictos, cuando los aprendemos a manejar desde nosotros, ¿bien? Comenzamos nosotros a tener mayores herramientas para poder ver el conflicto como una forma de aprendizaje y como una forma también en donde vamos a ir aprendiendo qué cosa no se ha hecho bien, ¿no? O qué nos falta. Como decía José, ¿no? Aprender a reconocer nuestros errores, ¿bien? Que es importante para poderle dar pase a cómo resuelvo, ¿bien? Entonces, estas fases del ciclo del conflicto, es importante que lo tengamos a la mano para saber en qué fase me estoy encontrando en el conflicto, ¿no?
¿En qué fase me estoy encontrando? ¿Dónde estoy? ¿Qué necesito hacer para seguir? Dice, pero los conflictos tienen diferentes escenarios, frente a ellos hay que llegar a una solución. Exactamente, ¿no? Pero por eso mismo es importante que me dé cuenta en qué etapa del conflicto estoy. ¿Bien? Ok, para esto, piensen en un problema que tienen, en un conflicto que tienen. Puede ser en su trabajo, en la organización, puede ser con su familia, con amigos, con sus hijos, qué sé yo. Piensen en un problema, en un conflicto, ¿ya? Que tienen o que hayan tenido hace poco. Piensen en el conflicto. ¿Ya lo pensaron? Me dicen sí cuando ya lo pensaron. ¿Ya pensaron en un conflicto? Sí. Ya tengo a José. ¿Quién más? Janet, ya, muy bien. A ver, está José, Janet, son dos nada más, de 43. A ver, cinco, aunque sea cinco, voy a esperar a cinco. La consigna era, piensa en un conflicto, piensa en un problema, conflicto, ¿ya? A ver, Hani, ¿quieres compartir? Doctora, a Hola, veces, Hani. buenas noches. A veces siempre hay problemas con las personas adultas, ¿no? Por decir, yo tengo un compañero en el trabajo que tiene 67 años, ¿Ya? pero primero dice una cosa, después dice otra cosa y se molesta y se va y ya no hace. Ujú, Y entonces, nosotros tenemos que quedarnos callados y lo único que va a hacer es a la dirección. Todo es a la dirección. Todo es a la dirección. Que tal fulano no ha hecho que tal fulano no ha hecho el otro. Pero cuando él empieza todo, el desorden, entonces el director nos llama, le explicamos y obviamente, porque él tiene más edad, entonces él tiene la razón. ¿Y qué hace? No nos habla una ujú, semana, no nos habla 2 semanas y completa el mes. Bueno, ¿qué hacemos? Lo único que debemos hacer es mirarle nada más y respirar un poco, porque yo trabajo en una institución donde somos 10 los administrativos, pero yo soy la única mujer. Y entonces mm, trato de aliviar la situación con el resto, pero hay jóvenes pues de 25 o 30 años que trabajan con nosotros. Obviamente nosotros ya somos cuatro en la base cuatro. Y entonces lo que hacemos es pues conversar, tratar de dialogar, aunque él es un poquito terco, es un poquito terco. Le hablamos y vuelve a hacer lo mismo. Ya es como que la película ujú. repite constantemente. Pero gracias a Dios, las personas, nosotros tratamos de conversar, de dialogar, aunque él es muy fosforito, como comúnmente se dice, pues. Eso es lo que quería Ah, comentar. ok, bien,
Muy bien, Hani. Entonces vamos a usar tu ejemplo. Bien. Hay una situación de Hani y todos ya han escuchado, así que lo primero que vamos a hacer es identificar en qué fase está Hani, ¿no? ¿En qué fase está? Está en una fase latente, es una fase emergente, está en una fase de escalamiento, ha llegado a un punto crítico, ¿en qué fase creen que ella esté? Latente, dice Angélica, ya hay tensiones, ya está bien, hay tensiones, necesidades no satisfechas, sí, hay tensión, ¿no? Hay tensión. Digamos como que ya hay un hecho que se ha disparado también, entonces ya hemos pasado también a la fase emergente, algo que ha desencadenado, ¿ah? Aunque también puede ser lo que digas, tenga razón, porque todavía no ha habido un hecho así, ¿no? Como que el punto crítico, ¿no? Estamos como una fase emergente, porque al final es como que las personas no están expresando directamente lo que ha pasado, aunque ya han ido a hablar con el director, también sí lo han expresado, entonces ya hemos pasado de la fase latente, ¿no? Porque ya han expresado lo que el malestar. Entonces ya cuando se expresa, ya no estamos solo en latente, sino ya hemos pasado a la fase emergente. Pero pregunta, Hani, ¿en algún momento ya se ha dado un punto crítico, una crisis? ¿Se ha dado un momento en donde ha habido mucha tensión o todavía no ha pasado eso? Doctora, la Ujú. atención sería cuando él se va a decir una cosa cuando él lo está haciendo. O sea, quiere quedar en su dicho. O sea, Ujú. hay un momento ya que se tiene como que cólera y que nuestro pecho se infla y luego se baja. No hay Ah, ganas de decirle, pero como hay que ser empáticos, no hay que estar bien y que él es una persona ya adulta. Entonces, como que queremos explotar un rato, pero como te digo, pues doctora, inflamos y nos bajamos. claro, ok, muy bien. Entonces, algo que ya ha ido pasando es que ustedes han estado ya en una fase de desescalamiento. ¿Qué significa eso? Que ya han empezado a agotar la confrontación, ¿no? O sea, ya confrontar, Exacto. decirle, ya no está funcionando, ¿no? Entonces, ya es como que ahora viene el qué necesitamos hacer, cómo vamos a mirar este conflicto. Ya nosotros tendríamos que pasar a la fase de resolución, la fase de resolución de conflicto, Hani. Ahorita tú te encuentras en la fase de desescalamiento. ¿Qué significa eso? Que hay apertura para el diálogo. Evidentemente ya se agotó la confrontación, no funcionó decirle porque no te está funcionando. Entonces, tenemos que pasar a la fase de resolución. Ahora, ahí tú te ves en una situación de ¿me voy para el lado constructivo o me voy para el lado destructivo? ¿No? Ya hay una decisión. Me parece que están como que yéndose al lado constructivo, ¿no? Por el lado destructivo hubiese sido ya, entonces mejor comencemos a hacerle lo mismo, ¿no? Entonces generar toda esa situación donde el conflicto puede hacerse mucho más fuerte incluso. Pero en la parte constructiva, que veo que más o menos están inclinándose por ahí, comenzamos a entender que van a haber necesidades que no van a estar del todo satisfechas, perdón, satisfechas, ¿ya? O sea, nos gustaría que él, ¿cuál sería la solución en ese conflicto? Que él deje de ser así, ¿no es cierto? O sea, esa sería la solución. Entonces estaríamos más tranquilos, ¿bien? Pero eso sería lograr un acuerdo total, ¿no? No, pero lo que ahora nosotros necesitamos llegar es un acuerdo parcial. Y sí hay un acuerdo parcial, porque ciertamente el señor se puede quejar y todo lo demás, pero ya todos lo conocen,
ya incluso en dirección también te han hablado, pero compréndelo porque es una persona mayor, entonces ya conocen las características que tiene esta persona. Y el acuerdo finalmente se vuelve en que tú vas a tener la tranquilidad de que no vas a ser acusada por algo, porque los demás ya saben cómo es la persona. Nos gustaría que sea el 100%, de que él no actúe así, ¿no? Pero es algo que no vamos a poder obtener. Pero sí tenemos un acuerdo, y en el acuerdo es que no, lo que diga la otra persona no va a ser creída 100%, ¿no? Entonces es como, eso no te va a meter en conflictos. Agota sí, pero no te va a meter en más conflictos. Entonces, por ese lado, ya tenemos al menos ganado una parte del acuerdo. Una ¿Bien? batalla. Exacto, pero pasa de que en nuestra cabecita nos queda como, pero es que yo no quiero que exista, ¿no? No, pero hay que entender que lamentablemente el 100% de lo que me gustaría no lo voy a obtener. Pero tienes otras cosas que son importantes, como por ejemplo el respaldo de los compañeros, que también están pensando similar, ¿no? No estás solo. Entonces ya eso también nos ayuda mucho. Y la fase de aprendizaje, para que saltes a esa fase, Hani, es ¿qué me lleva a aprender, ¿no? Esta situación. ¿Qué crees, Hani, perdón, que esta situación te dé aprendizaje? ¿Qué aprendizaje te puede dar esta situación? Paciencia, doctora. Paciencia, buen humor, ¿qué más? Ujú. ¿Qué Muy más? bien. Paciencia, buen humor, exacto. Y otra cosa importante también, las personas nos ayudan a aprender de ellas Empatía. sobre lo bueno que es, pero también nos ayuda sobre lo que no deberíamos hacer. Entonces, si ahí tú estás observando que no te gustaría ser una persona adulta que tenga este tipo de características, entonces tenemos que comenzar ahora, porque hay algo importante que aprender ahí. Los adultos mayores, porque no todos los adultos mayores tienen mal carácter, ¿no? Pero aquellas personas que no han aprendido a manejar su carácter durante su etapa de vida, en la vejez o en la etapa de la tercera edad, ¿bien? Se acentúa los defectos de carácter. ¿Qué significa eso? Si yo mi etapa de vida, mi proceso de vida, no aprendí a manejar mi enojo, Emociones. exacto, las emociones, entonces en mi etapa adulta de la tercera edad va a ser menos todavía mi manejo. Bien, va a ser menos todavía. ¿Por Entonces, qué? bueno, Porque se agrava, se agudiza. doctora, Dime. entonces es verdad ese dicho, que de niño no ha aprendido peor de adulto. Exactamente. Sí, 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 sí. ¿No? Digamos como que el que quiere finalmente aprende. ¿Hay posibilidades de que aprendas? Sí, pero si no deseas hacerlo, es muy complicado. Bien, es muy complicado. Entonces, algo que podemos aprender también de esto, Hani, es que, ¿qué genera esta situación de conflicto? El mal carácter de un compañero. Bien, ¿cómo se manejó? Comprendiendo que no vamos a cambiar el carácter de un compañero, no lo vamos a poder cambiar. Entonces me veo en el reto de que yo voy a tener que cambiar frente a esa posición. ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué podemos mejorar? Ya habíamos mencionado que cuando comprendemos la situación, entonces puedo mejorar porque ya no lo estoy viendo a él como un problema, sino que más bien ya lo veo a él como una oportunidad de aprendizaje.
¿Y qué estoy aprendiendo? Aprendo, como dices, paciencia. Estoy aprendiendo la paciencia, estoy aprendiendo que hay personas que son así y que no me queda de otra que aprender a lidiar con personas así, que es lidiar. No es que lo voy a querer, no es que va a ser mi amigo, no, pero tengo que aprender a lidiar porque, porque sí me voy a encontrar con ese tipo de personas. Bien, sí me voy a encontrar. Y es más, no solamente en el trabajo, sino que a veces me puedo encontrar en mi misma familia. Por ahí vi problemas de herencia. Ya, imagínense, en la misma familia también hay una situación de caracteres diferentes y que me voy a encontrar con ese tipo de personas y que tengo que aprender a resolver. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien. Ok, y entonces así es que tu aprendizaje, Jani, va a hacer que ya no tengas que repetir nuevamente ese conflicto. Ya yo sé que esa persona no voy a tener un diálogo, no va a tener una apertura, entonces a mí me toca tener que aprender a lidiar con esa persona. Cintia, o sea que yo lo voy a dejar fácil a la persona. No, es que no se trata que aprendas a lidiar por la otra persona. Tú estás aprendiendo a lidiar por para ti, para que tú estés tranquila, para que tú puedas ver que ya esa situación ya no es un conflicto para ti, ya no es un conflicto. ¿Y por qué ya no es un conflicto? Porque si no va a ser una situación que se va a repetir, repetir y repetir. Y lo único que te va a generar es un malestar constante. Bien, entonces, así es como cerramos ese ciclo de conflicto con el aprendizaje. Bien, Gracias, doctora. ¿entendido, Hani? Sí, doctora, sí. Es Bien, que a ti, definitivamente gracias por compartir. Ok, a ti, gracias por compartir. A ver, Jessica, tu manito está levantada. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, Jessica. Doctora, le quería comentar, mire, yo presenté mi legajo el Ujú, 25 de agosto, en donde he presentado mis certificados que tengo, que he llevado, capacitación de auxiliar de biblioteca. Dentro de eso, presenté unas constancias de apoyo, ¿no? De trabajo que he realizado en el colegio, porque mi colegio siempre ha tenido biblioteca, pero no ha tenido un personal, eh, ¿cómo le puedo decir? Idóneo, ¿no? Que ha asumido, que haya sido auxiliar de biblioteca, netamente, ¿no? Entonces, como yo soy ujú, personal de servicio 2, siempre me han pedido el apoyo y he brindado ese apoyo en la institución. Y a mérito de eso, a los directores que han pasado les he pedido mi constancia de trabajo, ¿no? Una constancia de apoyo, la cual yo he presentado a escalofón, pero eh, no me lo han considerado, doctora, porque dice que las constancias no, no se puede subir al sistema, que solamente son resoluciones institucionales o de, de la UGEL, pues, ¿no? ujú, Y entonces en ese trámite la señorita no me comunica, ¿no? Y ha pasado más de 60 días y yo me he presentado pues para rotación, ¿no? Donde hay una plaza de auxiliar de biblioteca. Y donde me sale no apto en la primera y en la segunda pido que eh, ¿cómo se dice esto? Eh, que me reconsidere, ¿no? La evaluación, mi expediente. Total, ya ahí ya, en la segunda carta que me mandan, me dicen de que un personal de servicio de limpieza no puede rotar o pretenda ascender a bibliotecaria, al cargo de biblioteca, ¿no? Eso es lo que me responden. Entonces, yo he ido a Escalofón a preguntar, porque ahí también me ponen, dice, cumple, cumple, cumple y no cumple. ¿Dónde no cumple? En las funciones. Mis funciones son tal y me saca las funciones de auxiliar de biblioteca. Entonces, hasta ese entonces yo no sabía
O sea, ellos no me dicen de que mis constancias no sirven, no me explican nada de eso, ¿no? Simplemente me ponen no cumple, cumple y no cumple. Y me ponen las funciones. Y en escalafón, cuando voy, la señorita de escalafón me dice que, que las constancias no las puede subir, porque, uno, porque no estaban fedateadas, y me responde con Jessica, una carta. Jessica, Ajá. perdóname, una consultita. ¿Tú has estado atenta a lo que hemos ido trabajando ahora o recién has ingresado y estás haciendo tu consulta? La Estoy verdad, haciendo ¿ah? como una resolución, porque quiero llegar al punto donde ella, no, donde me dice, como ustedes hacen cosas, yo le consulto a usted. Las constancias no se pueden subir al sistema, a escalafón, no tienen valor, porque no son resoluciones, ¿cómo No, se pero yo, llama? Institucionales. Jessica, Jessica, pero ahí yo te pregunto a ti, ¿has estado escuchando lo que hemos estado hablando? Sí, doctora, sino que yo llego a una resolución porque ahí dice constructivo, ¿no es cierto? Entonces, al llegar a todos estos pasos, yo me doy cuenta, ¿no? De que si un funcionario puede resolver el problema en su momento, ¿por qué esperar a alargarlo tanto, dándote un documento, se alarga, a las finales uno puede llegar hasta denunciarlos, ¿no? Por abuso de autoridad, porque no te entregan la respuesta en su momento, sino que ellos alargan el problema, no te dan específicamente ¿cómo te puede, resolver ¿no? la queja que uno pone. Ujú. Claro, Ya, pero es la que... desde el 10 de Ujú, agosto, y la señorita me responde una cosa y ahora ya me sale con otra cosa, ¿entiendes? Entonces, simplemente para ellos no tiene valor esos documentos, entonces, eh, imagínese usted cómo quedo psicológicamente. O sea, ella me ujú, resuelve el problema, pero ¿a cuántos meses? Cuando ya pasó todo un proceso. ujú. Claro, algo que rescato y te preguntaba, Jessica, era porque estamos viendo cómo es que nosotros estamos resolviendo los conflictos y quizás has hecho notar un poco que ciertos conflictos también se tiene en la misma institución, ¿no? O sea, cómo es mi conflicto también con la institución, ¿no? Y ahí también hay varios puntos que es importante poder observar, ¿no? Eh, por ejemplo, dentro de la escala que nosotros estamos viendo del ciclo del conflicto, es que también tenemos que ir aprendiendo a ir observando en qué escala yo me estoy quedando también, ¿no? O sea, en este caso tú, ¿no? En qué escala te estás quedando? ¿Ha habido una solución constructiva o más bien destructiva? ¿No? O me estoy quedando más bien, no estoy diciendo abiertamente cuáles son mis dificultades, ¿no? Entonces tengo que comenzar a ver cuál es la parte del conflicto en el que también yo me estoy quedando, ¿no? Y la institución también, ¿en qué parte del conflicto se está quedando? Si no se está brindando alguna situación de comunicación, ¿no? Que muchas veces ocurre. Y eso es lo que también genera y agrava el conflicto también, ¿no? A nivel, yo creo que todas esas preguntas de repente que quedan, porque por ahí escuché que también podrías denunciarlo y todo ello, eso hazlo con las doctoras que son abogadas, porque ellas finalmente te van a poder de repente asesorar en el tema, ¿no? Pero aquí en la parte psicológica es como comprender en qué parte del conflicto me estoy quedando yo. O sea, tú en qué parte del conflicto te estás quedando y en qué parte del conflicto se ha quedado la institución, ¿no? Entonces, lo que hace finalmente que nos quedemos con malestar, ¿no? Por ejemplo, ahí noto tu malestar, también hay una situación de incomodidad, ¿no? Y por una comunicación tardía. ¿No? Por una comunicación tardía y también por mala información, porque quizás desde un primer momento debieron informarte de una forma y no lo hacen, ¿no? Entonces, sí, es cierto, ¿no? Tal como dice
tal como dice su compañera Susana, ¿no? Hay que aprender a ser empáticos, eso les falta a los jefes o directores, muchas veces no tienen calidad humana. Ciertamente, ¿no? Ciertamente, ¿por qué? Porque sucede mucho y eso tampoco no es de desconocimiento, que en la parte pública hay mucha situación de burocracia, ¿no? Que se genera mucha situación de papeleo, de tiempo, ¿no? De espera. Esa es una situación que lamentablemente nos acompaña al sector público, ¿no? Y lo digo que lamentablemente porque también de experiencia propia, ¿no? O sea, también trabajo en el sector público también. Entonces sé que hay muchas situaciones de documentación y todo eso que se demora mucho, ¿no? Hay muchos procesos, ¿no? Entonces es parte de un sistema. Entonces, nosotros cuando nos enfrentamos a ese conflicto, es importante también que nos demos cuenta de que ese enfrentamiento de conflicto nos va a agotar, porque no estamos solamente, digamos, luchando o confrontándonos con otra persona, sino nos estamos confrontando a todo un sistema. Y eso puede ser agotador. Eso puede ser agotador, puede generar malestar, puede ser una situación donde también genera muchos inconvenientes, donde hay también resentimientos, ¿no? También resentimientos. Entonces, es importante ver qué parte de ese conflicto nosotros nos estamos quedando, ¿bien? Para que finalmente podamos buscar ese otro paso y resolver. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, sí, tal como lo dice también José, ¿no? Sí, también hay muchas situaciones que se dan de ese tipo, ¿no? Pero es todo un sistema, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para, dentro de poco a poco, nosotros buscamos que ese sistema cambie, ¿no? Pero es una situación que se mantiene en el hoy. Entonces es un conflicto con el cual a veces lidiar con ese conflicto, ¿no? Va a generar cansancio y agotamiento. Entonces, creo que una de las cosas que ayuda en esa situación es que no lo hagamos solitos, ¿no? Busquemos hacerlo y por eso es que también están los sindicatos, ¿no? Que buscan de respaldar, ¿no? Buscan de respaldar, porque solos, al luchar contra todo un sistema, es difícil, ¿no? Y eso puede agotarte emocionalmente, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que aprender a ver cómo es que también formamos comunidad, ¿no? Para poder respaldarnos. Bien. Ok, entonces vamos a ir justo viendo cómo se da en contextos sindicales, qué tipo de dificultades se dan, qué tipos de conflictos, y vamos a ir viendo estos 4 tipos de conflictos que se dan, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Entonces, hay 4 tipos de conflictos. El primer conflicto, bien, se da de forma interna. Para hacer respetar nuestros derechos, los primeros en apoyar a los trabajadores son los dirigentes. Exactamente. Ajá. Sí, por eso es parte del respaldo que se necesita, ¿no? Porque no estamos yendo contra una persona, sino es todo un sistema. Siempre hay que recordar eso. Así que por eso es que en grupo es que podemos ir fortaleciéndonos mejor para lograr lo que estamos buscando lograr. Ok. A ver, ¿qué me dicen acá? Buscar estrategias positivas, aunque a veces no siempre dan resultados, pero caer en situaciones de control. Sí, exactamente, sí. Bien, entonces también hay conflictos internos que es importante poder conocer cuáles son en los contextos tanto de organizaciones, sindicatos que puedan existir. Uno son los conflictos internos, son los conflictos que se dan dentro de la organización por situaciones de quién va a ocupar tal cargo, quién lo va a hacer, cuál es la decisión que se debería tomar, cuál es la decisión que no se debería tomar. Entonces, todo tiene que ver por esa parte interna. Bien, luego estamos con lo que son con la empresa, con la institución, ¿no?
hay reclamos, negociaciones que se tienen que hacer, justo como hablábamos de esta situación que nos comparte la compañera, una situación de conflicto con la empresa, ¿no? O con la institución, ¿no? Entonces ahí también hay un conflicto, ¿bien? Y eso tenemos que ver cuáles van a ser las estrategias que se tienen que aplicar, los reclamos que se tienen que hacer. Y luego está lo que es la parte interpersonal. También se da conflictos interpersonales. ¿Qué significa? Los conflictos interpersonales son entre persona a persona. No me gusta cómo se viste, no me gusta cómo me veo, no me gusta cómo habla o no me gusta. Entonces también ahí tiene que ver con los estilos que cada persona tiene, pero parece mentira, pero también nos conflictuamos con eso. Que no me gusta porque ella grita, no me gusta porque ella no habla, ¿no? Entonces son conflictos interpersonales con nuestras características. ¿Bien? A ver, creo que alguien está en el micrófono, no sé quién es, alguien que está en el micrófono. A ver, ok, bien, entonces continuamos. Y tiene lo que es la parte interpersonal, ¿bien? Y después está lo que es la parte de comunicación, ¿bien? Los problemas que se pueden dar por el tema de comunicación, información, que se pueda dar de forma confusa también. O sea, la comunicación también es uno de los pilares, la mala comunicación, en verdad, es uno de los pilares que genera un conflicto. La forma en que, cómo hablamos las cosas o cómo las decimos también generan conflicto. Bien, ok. Bueno, como no hemos tenido break tampoco, nos vamos a quedar aquí. A ver, Zuli, ¿estás por ahí?